Hola, hola amigas y amigos, aquí estoy en la playa y les voy a hacer este video que lo voy a nombrar cómo hacerte millonario en pocos días. Como ustedes saben, nosotros siempre estamos queriendo superarnos y agrandar nuestra economía y conseguir todos nuestros sueños y todas las cosas que añoramos tener. Pero muchas veces nos olvidamos la forma correcta de obtener las cosas. Yo quiero decirles a ustedes que esas personas que tienen esa hambre de dinero y esa hambre de cosas materiales son las personas que algunas veces muy fácil las encuentran, pero también muy fácil las pierden. Son esas personas que creo que nunca llegan a encontrar un balance entre la economía y la felicidad. También quiero decirles a ustedes que no hay forma más importante y más positiva que atraer las cosas materiales que tener una vida limpia. Una vida limpia, quiero decirles que es esa vida que nosotros hacemos positivamente acerca de todo. Y les explico, esas personas que están solamente pensando en cómo se llevan a los demás por delante para ellos sobresalir, o pensando que ellos son mejores que nadie y que tienen y se merecen y tiene la vida y Dios y el universo que darle todo porque sí. Esas son las personas que más trabajo pasan en la vida, son las personas que se alejan de la realidad y nunca llegan a alcanzar nada. Y si lo alcanzan, no son felices porque nunca llegan a encontrar ese balance entre la felicidad y lo material. Quiero decirle que la forma más importante de tú sentirte millonario en la vida en pocos días es, lo primero, ser agradecido por todo lo que la vida y el universo y sobre todo Dios lo que te da. Algunas veces cuando tú no piensas nada en contra de otras personas, cuando tú no tienes esa avaricia, Dios y la vida te ponen todo. De repente la vida te cambia de un día para otro y tú dices, ¿qué pasó? Que tengo tantas cosas que yo nunca esperaba. Pero eso es el karma, eso es la fe en Dios. Y recuerda que todas las cosas que nosotros hacemos, podemos engañar a muchas personas, pero hay un Dios que no se puede engañar. Él lo ve todo, Él lo sabe todo y solamente Él sabe quiénes somos realmente. Tú, yo, aquella que va por allá, podemos decir yo soy así, yo hago esto bueno, yo hago lo otro, pero podemos mentir. Solamente Dios es el que sabe realmente cómo nosotros somos. Una persona que está en la avaricia, en la maldad, en cómo llevarse a los demás por delante, cómo mentir, cómo hacer cosas para hacerse más rico, esa persona nunca llega a tener nada. Y les digo una cosa, no hay más nada difícil y nada más triste que ver una persona con hambre de material. Una persona que esté con esa angustia porque no tiene lo que los demás tienen. No hay cosa más triste que ver una persona añorando la vida de otra, pensando que ella se merece o él se merece lo que otra persona tiene. Yo quiero decirles a ustedes que todos en muchos momentos hemos pasado a muchas situaciones difíciles, pero lo mejor que yo pienso que hay es no envidiarle a nadie, tener paz interior, desear cosas buenas para nosotros, porque todos deseamos tener muchas cosas lindas, tener cosas materiales, pero lo más importante en la vida es como tú te sientas espiritualmente, obtener las cosas por una vía que tú sientas que no te estás llevando a nadie por delante, que prevalezca el amor, la sinceridad, la honestidad y muchas cosas en la vida que podemos tener no se compran con el dinero. Y les voy a dar un consejo a ustedes que me están viendo. Si en este momento tienes
añoranza de tener mucho dinero, de tener muchas cosas materiales, de tener una vida bonita, una vida tranquila, una vida que tú te sientas materialmente respaldado. Lo primero que yo te aconsejo que tú tienes que hacer es sentirte libre de ataduras a la avaricia, a la envidia, a la maldad, porque recuerda que todo lo que tú expresas por tu boca es lo que se te regresa a tu cuerpo y a tu alma otra vez. Y recuerda lo que siempre yo les digo a ustedes, que existe el karma. Tú no puedes pensar cosas malas de otras personas, hacer que esas personas se destruyan, hacer que esas personas sufran por ti. Porque la vida da vuelta y después tú te preguntas por qué mi vida es un calvario. Pero tienes que recordar cuando tú esas mismas cosas se las dedicabas y se las deseabas a otras personas. Yo pienso que la mentira, la traición, la envidia, todas esas cosas, lo único que traen a la vida de nosotros son cosas negativas. Y yo pienso y yo creo cada día más que cuando tú te mereces cosas lindas y buenas, esas cosas llegan a tu vida el día que menos tú piensas. Yo quiero decirles a ustedes que yo fui una mamá soltera, una mamá que un día llegó a tener 3 trabajos, una mamá que luchó mucho por su hija y tuve momentos muy difíciles, pero lo que nunca creo que perdí fue mi sonrisa, la fe en Dios, y yo sabía que yo iba a salir adelante con fuerzas. Por eso siempre les digo a ustedes que sean guerreras y guerreros de vida. Hoy le doy gracias a Dios por todo lo que tengo, por todas las bendiciones que ha mandado a mi vida, y le doy gracias a Dios porque un día supe tomar las armas, enfrentarme a la vida, ser una guerrera, no perder la paz y la fe. Y más aún, le doy hoy gracias a Dios que me siento bien, que me siento feliz, que me encuentro con tantas bendiciones y soy tan feliz que puedo hacer estos videos para ayudar a otras personas que en este momento están pasando momentos difíciles. Yo quiero decirte que si tú estás pasando momentos muy difíciles en este momento, te acuerdes de este video que yo te digo. Tal vez en poco tiempo tú veas todas las bendiciones que Dios y la vida te mandan a tu vida. Y todo lo que estás pasando hoy simplemente pasará al pasado. Pero recuerda, no pierdas tu sonrisa, no pierdas tu humildad y trata de no hacer daño a los demás. Muchas personas dicen yo quiero, yo voy a lograr, yo voy a hacer, pero tienen esa maldad con otras y están en ese proceso de soy buena, soy bueno, pero voy a hacerle daño a tal persona porque yo quiero lograr esto y lo voy a lograr. Eso solamente son palabras que van a decir, pero del hecho a que puedan hacer realidad sus sueños va a ser un poquito difícil. Así que este video quiero decirles a ustedes que en muy pocas horas te puedes hacer millonario. Millonario de fe, de esperanza, de alegría, de satisfacción, porque simplemente millonario no es tener una cuenta bien grande de dinero y sentirte vacío tu corazón. Tú puedes lograr tenerlo todo, tener dinero, tener cosas materiales y tener tu corazón tranquilo y sentirte paz. Muchas veces me acuerdo cuando a todas las youtubers nos ponen personas que leen y ven nuestros videos, muchas veces escriben sin conocernos cualquier cosita y cualquier comentario, y yo me río y yo lo que digo es, hay muchas personas por ahí que se sienten con esa rabia por dentro que no sé cómo pueden vivir así. Pero la vida hay de todo y ustedes saben cómo es eso. Así que si tú estás viendo mi video y quieres sentirte millonaria, millonario en pocos minutos, en pocas horas, en poco tiempo, solamente hoy empieza una vida nueva.
Hoy empieza a pensar, a visualizar que tú quieres una vida diferente sin llevarte por delante a nadie, sin burlas, sin maldad, sin hablar mal de otra persona, porque mientras que tú tengas esa actitud, nada bueno y positivo llega a tu vida. Así que puedes lograrlo todo y muy fácil solamente con visualizar y pensar cosas lindas. Besitos, las quiero y los quiero. Hasta el próximo video y los dejo con esta vista maravillosa del mar en Myrtle Beach. Besitos, hasta el próximo video. Y recuerda, empieza hoy a visualizar y a pensar todas las cosas lindas que tú quieres para tu vida, sin comparar tu vida con nadie, sin añorar la vida de nadie y mucho menos sin tratar de hacer daño a nadie o llevarte a quien sea por delante para llegar a tu camino. Recuerda que el mejor camino de llegar a encontrar la felicidad y todo lo material que tú quieres es simplemente visualizar cosas lindas y hacer el bien. Besitos, hasta el próximo video.